el historiador del programa, el que sabe, la sabe lunga, el profe Beto Gaitán. Le mandamos un cariño grande desde aquí, que siempre nos cuenta cositas de la historia, de la historia de los protagonistas de la historia, el lado oculto de cada uno y también la historia de las palabras. Claro que sí, ¿eh? Presentado por Polo Brickman, el profe Beto Gaitán hoy nos enseña o nos comenta acerca de dónde viene la palabra trompadas, golpes o porrazos. ¿Quién no utilizó esas palabras? Pero ¿de dónde viene? El Beto nos cuenta. Argentinos sin domesticar TV. Lo vemos. Muy bien, buenos días y estamos en una columna más de Argentinos sin domesticar TV. Y en el día de hoy, siguiendo con algunas columnas que hicimos en algún momento, que hablamos del origen de algunas palabras o frases. Y en este caso hemos venido con una columna un poquito violenta, porque vamos a hablar del origen de palabras como golpe, porrazo, topetazo, piña, fajar. ¿De dónde viene? Casi todas tienen su origen en la Edad Media. Y muchas de esas palabras tienen un origen inimaginable. Vamos a empezar con ellas. Por ejemplo, trompada. La trompada o trompa o golpe dado en la nariz surge a partir de la onomatopeya del elefante, es decir, este animal que todos conocemos con la trompa larga que emite un sonido muy característico. Ahora también el elefante, cuando entra en riña con otro de su especie, uno de los golpes característicos es golpearse con las trompas. Entonces ese golpe de golpearse con las trompas se lo conoce como trompada, pero también el sonido emitido por la trompa deriva en otras palabras, que era el tipo de clarín, que en realidad no era un clarín sino un instrumento un poco más rudimentario que utilizaban los soldados en el campo de batalla. Con el objetivo de marcar los distintos tiempos de la batalla, ya sea iniciar la batalla, avanzar o retroceder, o la victoria en la misma. La marcha de San Lorenzo habla del clarín sonó, etcétera, pero en realidad lo que era muy típico de aquella época es tener un trompa. Era un cargo inclusive dentro de los distintos regimientos. Entonces trompada surge a partir del golpe dado por los elefantes con sus trompas, y en aquellos tiempos se refería al golpe dado de una persona hacia otra en la nariz exclusivamente. Luego derivó a lo que es hoy, ¿no? Cualquier golpe emitido, es decir, golpe emitido en cualquier parte impactando en cualquier parte del cuerpo. Topetazo que sería algo así como el encuentro, el golpe entre dos personas de manera repentina, se asocia básicamente en las bibliotecas al golpe dado cuando vos cerrás un libro es importante, de tapa de tapadura. Entonces cuando se te cierra rápidamente emite un golpe muy fuerte que es el top. De ahí que entonces se asocia ese choque espontáneo de dos personas como topetazo. Lo mismo la caída producida con eso se lo conoce como porrazo, pero también deriva de porra. El golpe dado con la cachiporra, que es aquel elemento que se utilizaba en la fuerza de seguridad para castigar a una persona. Ahora, ¿de dónde viene el término porra? En realidad el término porra viene de la rama de puerro, que era una rama muy finita que nos hace acordar a algunos de nosotros en nuestra época infantil, que a veces nuestras madres cortaban una rama finita del árbol y te alentaban amablemente a ingresar a la casa cuando era necesario volver, y no hacíamos mucho caso. A ese golpe se le conocía como golpe dado con la rama del puerro o porra, y de ahí también deriva porrazo o cachiporra. Lo mismo que, como dijimos, choque y topetazo, que es también toparse con una persona, encontrarse, como dijimos antes, repentinamente con una persona. De porrazo también deriva mamporro, que es un término que ya no se utiliza tanto, que es el golpe dado en la cabeza. Por ejemplo, nosotros lo conocíamos más como el coscorrón. Bien. Otro de los golpes muy característicos de aquella época, que tenía un nombre muy especial que hoy para nosotros significa otra cosa, es cachete. Es decir, todos sabemos que las mejillas de nuestra cara se los llama cachetes, pero en realidad el origen de esa palabra tiene que ver con el golpe dado
a cada lado de la cara con la palma abierta. A ese golpe se lo conocía como cachete. Ahora, con el tiempo pasó a identificarse los costados del rostro, lo mismo como el costado que generalmente eran de marfil, de la parte donde se agarra una navaja, o la parte donde que es la cacha, donde nosotros tomamos la empuñadura de un arma de fuego. También de él deriva la acción de cachar, que por ejemplo la policía utiliza este recurso, que es para tocar a la persona a cada uno de los costados al mismo tiempo, de forma simultánea, para ver encontrarle si posee algún tipo de arma. Entonces tenemos cachete, cachear, cachiporra y también sopapo, que es lo que más asociamos nosotros con el golpe dado en el cachete, pero en realidad con la mano abierta. Pero en realidad el sopapo en sus orígenes, so significa debajo, papo era esta parte del cuello, debajo del cachete. Entonces ese golpe dado con mano abierta en esta zona se lo conocía originalmente como sopapo. Golpiza, esto ya es más grave, que de ella deriva también magullones, moretones, magullar, que es básicamente el castigo público que haya sometido a algún delincuente, a alguna persona encontrada culpable por la justicia. Y en aquellos tiempos los golpes corporales eran el castigo menos grave, si se quiere, porque finalmente el castigo más grave era la pena de muerte, ¿no? Ahora, la golpiza era el golpe, los golpes dados con un palo. Y todo lo que eso producía en el cuerpo de una persona. El otro término muy característico es el de la piña. Bueno, la piña se asocia al golpe de la mano cerrada, se lo vincula con la figura que es similar al fruto del pino, la piña. También hay frutos en distintas partes del mundo que son muy parecidos al fruto del pino y llevan ese nombre, piña, lo que nosotros llamamos ananá, pero en este caso nada tiene que ver la piña o ananá con el golpe dado con el puño cerrado. Originalmente, entonces, a partir de el puño cerrado, que se lo asocia en cuanto a la figura del fruto del pino. Otro de los términos que era muy típico de aquella época era fajar, que también nosotros hoy lo utilizamos dentro de lo que es nuestras expresiones comunes y populares, ¿no? Es decir, ¿de dónde deriva el término fajar? Que sería castigar. Bueno, fajar en realidad se asocia a la faja, esa tela con la cual se cubre, o ese elemento especial cuando se cubre a una persona cuando necesita inmovilizar la zona del abdomen o la zona de la cintura. Entonces cubre toda la vuelta a la persona, abraza a la persona. Ahora, el término fajar tiene su origen en el castigo corporal dado con el látigo. El látigo era en aquel momento un instrumento que tenía un mango y distintas lonjas de cuero. Por lo tanto, al ser largas, cuando la persona era castigada en la espalda o en el abdomen, las cintas de cuero rodeaban el cuerpo de la persona tal como si fuera una faja. De ahí el término fajar, que era este golpe dado generalmente cuando se daban algún tipo de castigo corporal emitido por la justicia de aquellos tiempos. Finalmente, un término que jamás hubiésemos asociado a estas cuestiones de golpes, porrazos, topetazos y violencia, es el de escarapela. ¿Qué tiene que ver la escarapela, nuestro símbolo patrio, con los golpes? Bueno, en realidad el término escarapela surge en la Edad Media de las consecuencias que producía la riña entre mujeres. ¿Qué era la escarapela? Los arañazos que se daban las mujeres y que daba como consecuencia de esa pelea, que era muy típico, tirones de pelo y arañazos. Esas marcas eran muy distintivas, muy identificables, no había recursos económicos como para cubrirlas con algún tipo de maquillaje especial. Por lo tanto, a esa marca muy distintiva popularmente se la conocía como escarapela. Ese es el verdadero origen del término escarapela. Luego, en los campos de batalla surgió la necesidad de poner un distintivo
en las galeras de los combatientes, estamos hablando de la media, principio de la edad moderna, que no tenían uniformes similares, sino que en un regimiento o en un ejército, sino que todos vestían de civil, por lo tanto, para en el fragor de la batalla identificarse del amigo o enemigo y no terminar matando a tu amigo, llevabas en la galera o en tu gorro una escarapela, un distintivo, algo que se distinguiera fácilmente, generalmente de colores muy vivos. Ese sería el origen 2 de la escarapela como nosotros lo conocemos, pero en realidad, como dijimos, la palabra escarapela era el arañazo producido en riña entre mujeres. De esta manera terminamos con esta columna de Argentinos sin domesticar, un poco rara, pero que tiene que ver con términos que utilizamos comúnmente o que hemos escuchado muchas veces: golpe, porrazo, trompa, trompada, piña, fajar, sopapo, cachetada, escarapela. Esa no la tenían, ¿verdad? Escarapela viene de la riña entre mujeres. Finalmente llegamos, al final de esta columna de Argentinos sin domesticar, siempre esperando que les haya gustado y nos veremos, si Dios quiere, el próximo martes. Chao. Chao, Beto. Muchísimas gracias, presentado por Ganadería Polo Brickman. Felicitaciones a Gustavo Rojas. Un fuerte aplauso por la edición que hizo, poniéndole las fotos y mostrando bien